te enseñará a expresar opiniones en francés. Y por supuesto, en matemáticas, yo te hablaré de la congruencia de los triángulos. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenido al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés. Los maestros Alexander, Jansel y Echanson. ¿Te gusta la pizza? Dirás, ¿en serio, profesor? ¿A quién no le gusta la pizza? Ok, pero ¿has pensado en la geometría de la pizza? Piensa en esto. ¿Por qué la pizza es circular? Si es circular, ¿por qué la caja es cuadrada? Pero más aún, ¿por qué la cortan en triángulos? Si es que son triángulos. No te muevas de tu asiento, que hoy utilizaremos la geometría para dar respuesta a lo que muchos llaman el enigma de la pizza. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola distinguidos estudiantes, qué alegría estar una semana más con ustedes encaminándolos por los senderos del conocimiento, los cuales te llevarán a un futuro promisorio para ti y tu familia. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. La semana pasada aprendiste a calcular la suma de los ángulos internos y externos de un polígono regular, utilizando la expresión 180 multiplicado por n menos 2 para los ángulos internos y 360 grados dividido entre n para saber cuánto mide un ángulo externo, puesto que la sumatoria de ellos, tomando en cuenta solamente un ángulo por vértice, siempre será igual a 360 grados. También aprendiste sobre las diagonales de un polígono, que son cómo calcular y trazar la cantidad exacta de un polígono de acuerdo con el número de lados que lo forman. Por otra parte, haciendo uso del teorema de Pitágoras, calculamos la longitud de la diagonal de un sándwich cuadrado y de la pantalla de un celular rectangular. Y hablando de sándwich, también aprendimos en una cápsula las razones de que la mayoría de la gente corta este alimento en forma diagonal. La primera razón es que en cuanto a la presentación en dos triángulos, facilita la forma de comerlo, desde la esquina más estrecha hasta el centro, y hace que parezca más grande, dando a nuestro cerebro la información de que está comiendo mucho. La segunda razón es que el corte diagonal expone mejor el interior, lo que hace que se vea más apetitoso a la vista. Yo en particular valoro la practicidad a la hora de comer, la apariencia que toma el sándwich con un corte en diagonal. Pero sabes que si está delicioso, te aseguro que no me importará mucho la forma en que esté cortado, simplemente lo disfrutaré. Esta fue una retroalimentación de la semana pasada para puntualizar los tópicos más relevantes. Los conocimientos adquiridos en el estudio de los polígonos en el tema anterior serán de gran ayuda para tratar un polígono especial. Es el menor de todos. Hablamos nada más y nada menos que del triángulo. El día de hoy y durante toda la semana estarás aprendiendo sobre la congruencia de triángulos. Así que sin más, iniciemos. La geometría es una rama multifacética de las matemáticas. Su riqueza, producto de la estrecha relación con otros dominios matemáticos, las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y la vida cotidiana, abarca varias dimensiones. En su dimensión biológica se relaciona con capacidades humanas, como el sentido espacial, la percepción y la visualización. En su dimensión física, indaga propiedades espaciales de los objetos físicos y de sus representaciones, modelando el espacio circundante. En su dimensión aplicada, se constituye una herramienta de representación e interpretación de otras ramas del conocimiento. En su dimensión teórica, integra una colección de diversas teorías que han sido ejemplo de rigor y abstracción. La toma de conciencia de esta multidimensionalidad es debida, probablemente, al cambio en el punto de vista de la matemática en sí misma, que ha comenzado a verse como una actividad humana y no únicamente como una disciplina normal.
Es por esto la importancia de proporcionar una argumentación como la vía que otorga validez al conocimiento geométrico, aplicar conceptos, procedimientos, resultados de la geometría euclidiana para resolver problemas de congruencia, lo cual permite cada vez más el incremento de nuestro razonamiento lógico. Antes de seguir avanzando sobre este aspecto, debemos tomar en cuenta algunos conceptos. Congruencia. En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación, es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser de traslación, rotación o reflexión. Las partes relacionadas entre las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. Congruencia en geometría analítica. En la geometría euclidiana, la congruencia equivalente a la igualdad matemática en aritmética y en álgebra. En geometría analítica, la congruencia puede ser definida así. Dos figuras determinadas por puntos sobre un sistema de coordenadas cartesianas son congruentes si y solo si la distancia euclidiana entre cualquier par de puntos de la primera figura es igual a la distancia euclidiana entre los puntos correspondientes de la segunda figura. Ten en cuenta que cuando hablamos de distancia euclidiana, estamos hablando de la distancia entre dos puntos, un tema que tratamos en la segunda clase del mes de noviembre. Congruencia de triángulos. Dos triángulos iguales son congruentes. La congruencia se simboliza por un signo de igual con la característica de que tendrá una línea recta encima de forma curveada. Vamos a la pizarra para que puedas apreciarlo con más claridad. Si podemos notar aquí tenemos tres triángulos. El primer triángulo llamado triángulo ABC. Recuerda que los triángulos los nombramos de acuerdo a sus vértices. El segundo triángulo es el triángulo DEF. Y por último, el tercer triángulo GHI. Estos triángulos, los tres, son congruentes entre sí. Habíamos mencionado anteriormente el símbolo de congruencia, que es un símbolo de igual con una tercera línea encima de forma curveada. Entonces, si yo quisiera decir que el triángulo 1, el triángulo ABC, es congruente al triángulo 2, simplemente debo poner el triángulo, el símbolo de triángulo es un pequeño triángulo que podemos trazar. Triángulo ABC se lee es congruente al triángulo DEF. También el triángulo DEF es congruente al triángulo GHI. Esta es la manera de nosotros expresar la congruencia entre triángulos. Ahora bien, ¿qué dijimos anteriormente? Para que dos triángulos, dos o más triángulos sean congruentes, debe cumplir que sus 6 elementos sean iguales de manera correspondiente. Los 6 elementos que componen un triángulo son los 3 ángulos y los 3 lados. Lo que quiere decir que el lado AB, el lado BC y el lado AC con su correspondiente en el triángulo 2 debe tener la misma longitud, al igual que los ángulos. En el caso de los ángulos, los identificamos con pequeños arcos que hacemos en la abertura del ángulo. Tenemos el ángulo 1, sería por ejemplo en el vértice A, no importa el orden en que lo nombremos, lo simbolicemos, ponemos un pequeño arco. Para el ángulo 2 ponemos entonces 2 arcos, uno a continuación del otro, y para el ángulo 3 ponemos entonces 3 arcos. De igual modo, para los lados, en los triángulos correspondientes, le trazamos una pequeña línea, una pequeña rayita de manera vertical. Lo que tenemos entonces, para el lado 1, una pequeña rayita. Para el lado 2, 2 pequeñas rayitas, líneas, y para el lado 3, 3 líneas. Cuando hablamos de lados y ángulos correspondientes, nos referimos a que, por ejemplo, imagina que estás en un espejo.
tu reflejo allí en el espejo tendrá partes correspondientes. Por ejemplo, tu brazo derecho será la parte correspondiente del brazo derecho del reflejo. O si tienes, por ejemplo, un compañero, ¿cuál sería el brazo derecho correspondiente en tu compañero? De igual modo, el brazo derecho del compañero. Por tanto, si el lado AB es congruente con el triángulo número 2, entonces tendré que identificar cuál es el lado que corresponde al lado AB en el triángulo. Si podemos observar aquí en el triángulo tenemos una reflexión que habíamos mencionado que no importaba la relación isométrica que tuviese, pues de reflexión, de rotación, como en este caso, o también de traslación. No importa la posición que tenga, si cumple con que tiene sus 6 elementos iguales, los 3 ángulos y los 3 lados, serán correspondientes. En este caso, el lado AB, que nombramos como 1, sería entonces en el triángulo número 2, el lado DE, y así sucesivamente con los demás triángulos. Esto es una forma muy sencilla de identificar cuando otros triángulos y cómo